Bienvenidos a nuestro podcast de Derecho Romano 1. Yo soy Armando Morel, profesor de la UNICAN y soy el profesor auxiliar de esta materia. Vamos a continuar este trabajo y espero que sea de utilidad para todos ustedes. Para recordar, como siempre, que la bibliografía utilizada es Derecho Romano 1 de Blas Hermosa. De la tutela y la curatela. Conceptos y caracteres esenciales de la tutela. La protección y amparo de las personas y bienes de los hijos están confiados a los padres mientras se encuentren bajo su patria potestad. Ellos representan legalmente a sus hijos menores, son los órganos de representación y defensa de los menores. En el derecho romano encontramos la tutela y la curatela en este mismo carácter. La diferencia de ambas instituciones en el derecho romano era la siguiente. El curador se nombraba en interés del patrimonio, no de la persona. El tutor no solo cuida del patrimonio, sino también de la persona. Silvio Sulpicio define la tutela como vis act potesta in capite libero adtuendum en quid proper aetatum vel suxum sua spote se defendere nequid iure civile data ad permissa. O sea, la tutela es un poder sobre cabeza libre y dado y permitido por el derecho civil para proteger al que a razón de la edad y del sexo no puede defenderse por sí mismo. De aquí podemos sacar sus caracteres. Primero, debía recaer sobre cabeza libre, o sea, una persona sui juris, que por su edad o sexo necesita complementar con una autoritas su personalidad insuficiente, pero no solo los sui juris impubers, sino también la mujer sometida a tutela perpetua. Clases de tutela. Entre ellas encontramos la testamentaria, legítima y dativa. En la primera, como su nombre ya nos indica, el tutor era designado por testamento en forma solemne y con términos imperativos. Esto lo realizaba el pater familias a los hijos sometidos a su poder. Si faltaba testamento, la ley obligaba al agnado más cercano. Esta era la legítima, pero si no se puede recurrir a un agnado, el magistrado procedía a designar la persona que sería el tutor, configurándose así la dativa. La lex Atilia. En la tutela dativa, el magistrado nombraba a un tutor, como dijimos. En la lex Atilia se encargaba al pretor urbano esta función con aprobación de los tribunos de la plebe. Las leyes Iulia et Titia. El pretor urbano desempeñaba la función de nombrar tutor en Roma, pero en las provincias fuera de Roma, las leyes Iulia et Titia encargaban al gobernador, pero después se modificó y según la fortuna del pupilo, si era grande, era nombrado por el gobernador y si era pequeño, bastaba el magistrado de la ciudad. El inventario y la fianza. Esta fue una manera de hacer más responsable al tutor de su administración. Consistió en que el tutor, antes de asumir, debía realizar un inventario de todos los bienes del pupilo. Para dar más seguridad, se pedía la satisdatio, una fianza o garantía que establecía el tutor que en caso de fraude contra el pupilo se usarían esos bienes para indemnizar al pupilo. Ya Constantino estableció una hipoteca tácita sobre los bienes del tutor a favor del pupilo. La negotiarum gestio. Para precisar las funciones del tutor es necesario establecer la edad del pupilo. Justiniano fijó definitivamente en 7 años el límite de la infancia. Hasta ese momento el impúber no podía realizar ningún acto jurídico sin intervención del tutor.
Desde allí se dice que el pupilo podía realizar por sí mismo cualquier acto que mejore su patrimonio, pero no aquellos que lo empeore. En este último caso necesita del tutor. El tutor tenía dos procedimientos para realizar sus gestiones: la negociarum gestio y la auctoritas interpositio. En el primero, el tutor era un gestor de negocios solo en interés del pupilo. En la primera época los romanos no aceptaban la representación. Para ellos la tutoría era como una ayuda, una gestoría nomás a favor del pupilo. Durante el imperio esta situación cambia y efectivamente el tutor ejerce la representación del pupilo. La auctoritas interpositio no consistía simplemente en la autorización de un determinado acto, sino que implicaba la participación activa, la asistencia personal del tutor. Las restricciones impuestas a las facultades del tutor. Quedaron prohibidos actos de enajenación o venta de bienes del pupilo a título gratuito, con excepción de regalos de costumbre proporcionales a la fortuna. Tampoco no se podían realizar donaciones de ninguna clase entre vivos o mortis causa. Después se estableció que los inmuebles rústicos y suburbanos no podían venderse sino en circunstancias bien determinadas. Constantino después extendió la prohibición a todos los inmuebles del pupilo sin importar su ubicación. Y en el imperio se obligó al tutor a invertir la fortuna del pupilo en bienes raíces, o sea, inmuebles, o prestar el dinero a intereses. Modos de extinción de la tutela. Podemos citar la llegada del pupilo a la pubertad, muerte o capitis diminutio del pupilo, muerte del tutor, capitis diminutio media o máxima del tutor, cumplimiento de alguna condición establecida en testamento, remoción por mal desempeño, renuncia o alguna excusación por causa legal. Acciones de la tutela. La accusatio suspecti tutoris y la actio rationibus distraendi fueron dos recursos ya establecidos en las 12 tablas para responsabilizar el tutor de su administración. La primera era en caso de conducta dolosa del tutor en el ejercicio de sus funciones. La segunda en caso de malversación de fondos. En la República se creó una acción más general, la actio tutelae, que realizaba el pupilo una vez terminada la tutoría. Esta podía ser directa, una rendición de cuentas, o contraria, para reembolsar gastos. La tutela perpetua de la mujer. La mujer estaba sometida a una tutela perpetua, cuando joven por su pater familias y al casarse a su marido o al pater de su marido. Estaban exceptuadas las sacerdotisas vestales, las ingenuas y libertas, con 3 y 4 hijos respectivamente. La curatela de los incapaces. Esto se daba a los locos, pródigos y púberes menores de 25 años. Si una persona está loca y no tiene quien la proteja, que sobre ella y sobre sus bienes tenga poder sus agnados y los gentiles, decía las 12 tablas. Diferencia entre tutela y curatela. La tutela se daba con el propósito de cuidar no solo el patrimonio, sino la persona del incapaz. Ya la curatela solo administraba los bienes del pupilo. Administración del patrimonio del incapaz. El curador era un gestor, no tenía la auctoritas interpositio de la tutela. Curatela de incapaces adultos. La práctica normal es que cuando se alcanza los 25 años se liberaba de la curatela, pero se volvió común la venia aetitis, dado por
por el emperador para mayores de 25 años en ciertos casos donde la curatela se volvía permanente. Nombramiento de curador, modos de extinción. Se puede decir que había la legítima y la dativa. La primera, como ya dijimos, era por obligación de la ley y la segunda hecha por el pretor. Los modos de extinción eran casi iguales al de la tutela. Y así terminamos esta unidad de Derecho Romano. Pueden enviar sus preguntas y mensajes al email armandomorel83@hotmail.com. No se olviden de ingresar al blog de nuestra materia Romano 1 en número, no en letra, unican.blogspot.com. Las publicaciones de contenido y tareas se harán en esa plataforma. Muchas gracias por escucharme. Ya nos veremos en cualquier momento. Hasta pronto.